Qué gusto volver a saludarlos. Como todas las semanas, mi nombre es Ciro Pérez y hago parte de Change TV by Change America. Como todas las semanas, tengo la oportunidad de compartir con ustedes información de valor a través de mentorías que tengo la oportunidad de recibir y que, como hace ya varios meses, decidí grabar, poner en las redes sociales a través de YouTube, Spotify, LinkedIn, para que muchas personas alrededor de los 14 países donde trabajamos se vean beneficiadas. La sesión de hoy ha sido fantástica y he tomado más de 14 horas en preparar la investigación, que tiene que ver precisamente con una conversación difícil que tuvimos en uno de nuestros clientes hace un par de días. Precisamente conversando sobre la necesidad de buscar y ser creativos para atraer y retener las personas más talentosas, alguna persona metió lo que podríamos decir el mico en el Congreso. Los latinos decimos a ello esas cosas difíciles, en este caso complejas, de comentar. Los americanos dirían algo así como el high stake, ¿no? Y es que una persona en la reunión preguntó: ¿y qué te hace pensar que tú seas una persona talentosa? Tengo que confesarles que a lo largo de la jornada mi mente se quedó en blanco y solamente podía pensar en esa pregunta. ¿Será que yo realmente soy un high potential? Bienvenidos a la investigación sobre qué es un high potential y cómo se puede desarrollar el potencial. Y si no soy un high potential, ¿qué va a ser de mi vida? RBL Group nos invita precisamente a empezar a trabajar sobre los retos de atraer y retener talento. Pero no quisiera enfocar esta sesión de mentoría de Change TV hablando de un planteamiento metodológico particular de una u otra organización. Lo que quiero es invitarlos a que al finalizar esta sesión usted mismo se responda: ¿y qué hacer si no es un high potential? Mi nombre es Ciro Pérez y como todas las semanas tengo la oportunidad de compartir información de valor y hoy no es la excepción. Y es que precisamente cuando empezamos a conversar en las compañías, sea una startup o una compañía de tamaño medio como es Change America o una compañía de tamaño o clase mundial como es American Airlines, tenemos posiblemente los mismos desafíos, y es cómo lograr que la gente más talentosa se quede y quiera trabajar y quiera generar su máximo potencial, sí, en tu organización o en el área en donde te desempeñes. La palabra retención, para mi gusto, está teniendo una crisis a nivel global. Pensar que vamos a lograr atornillar, como decimos en América Latina, en las personas talentosas sí que es difícil. Yo diría que casi que la gente talentosa no se detiene por el simple hecho de que le mejoren su salario. La gente talentosa tiene más características que simplemente ser un mercenario del dinero. Así que hablemos por un momento de qué hacer si tuvieras que escoger. Imaginémonos dos personas en tu equipo. Voy a ponerte una situación difícil. Imagínate que una de esas dos personas eres tú. Ahora, imagínate que el que tiene que escoger no eres tú, sino es posiblemente un jefe tuyo. ¿A cuál de las dos personas escogería? Es una pregunta difícil porque, como en la bolsa de valores, es difícil escoger en función de los éxitos pasados. Creo que tiene mucha más lógica escoger en función de su proyección futura. Esa es una primera reflexión que me gustaría que se llevaran hoy, y es que si siguen ustedes aplaudiéndose porque fueron los primeros que hicieron algo en la empresa, o tal vez hace 20 años fueron un director o un líder o una persona grata, no les garantiza su futuro. Creo que per se la palabra potencial se refiere al futuro, se refiere a la capacidad de un set de habilidades y cualidades y características innatas que se pueden poner al servicio de un rol o una posición corporativa y que al final traen un resultado exponencial. Pensemos entonces que escogimos a la persona correcta y esperemos que haya sido a ti, el high potential. Pero entonces respondámonos a la pregunta: ¿qué es un high potential? Tuve la oportunidad, como les digo, de invertir bastantes horas. Me lo disfruté montones, porque además estoy aprendiendo inglés, ¿no? Y es que me veo una cantidad de capítulos en YouTube y en las plataformas como TED para preparar este capítulo de Change TV. Y tuve la oportunidad además de complementarlo con mis propias investigaciones o estudios y mi propia experiencia. Definitivamente, y acá me encanta traer a Michael Jordan, que es para mí uno de los icónicos del mundo de los high potential y de los high performers, ¿no? Pero en definitiva, un high potential, como se plantea, es precisamente una persona que definitivamente tiene un alto grado de preparación,
Se encuentra a la vanguardia en conocimientos de su especialidad, pero sobre todo tiene un nivel de desempeño consistente. Me parece que es importante hablar de la consistencia, porque muchas veces encontramos personas que durante las 52 semanas o los 4 Qs del año, un par de ellos son muy exitosos y otros no. El potencial está medido por la capacidad de mantener y sostener el resultado. Cuando tú miras los números, por ejemplo, de un deportista como Roger Federer, que por cierto tuve la oportunidad de hablar de él en un capítulo anterior de Change TV, empiezas a entender que el performance, el rendimiento de un tipo como Federer, que a sus 41 años ha ganado 20 Grand Slam, es una persona que definitivamente rompe el molde. Una persona que ha tenido un rendimiento superior al 80%, es increíble. Lograr esos números muy pocos, ¿no? ¿Y qué pasa? Rafael Nadal pudo haber ganado ya 21 Grand Slam. Andrea Agassi ganó 8. ¿Qué me importa que estos hayan ganado? Si Roger Federer, su majestad, nos ha demostrado la potencia, o más bien el potencial, que es infinito. Espero que no llegue el día donde se retire, pero si llega, por lo menos sigámoslo disfrutando. Volvamos a nuestra clase de hoy, a nuestra mentoría de hoy, hablando precisamente de qué significa un high potential. Y también es importante entender que el potencial también depende del rol en el que te desempeñas. Pareciera obvio, pero me parece importante poner en la mesa que muchas veces nos quedamos pensando que el high potential es aquella persona que logra una contribución individual magnífica. Por ejemplo, una persona que en gerencia media o en la base organizacional fue muy bueno logrando generar un informe o preparando una sesión de trabajo. Definitivamente no es lo mismo ser un high potential en una posición de contribución individual a, por ejemplo, middle size o lo que llamamos la gerencia media. Y mucho menos ser un high potential en lo que podríamos llamar posiciones C-suite o posiciones de liderazgo corporativo. Me parece interesante entender que muchas veces cuando seleccionamos una persona para ascenderla en su cargo, la ascendemos por su capacidad o potencial del cargo pasado y no por el potencial de sus posibilidades o cargo futuro. Definitivamente los psicólogos y los expertos como los headhunters nos ayudan a comprender que hay que empezar a mirar a las personas con una visión de futuro y no solamente complacernos por sus éxitos pasados. Imagínense que su potencial es como una tabla periódica, tal cual, en donde hay múltiples elementos que si se combinaran entre ellos generarían mucha potencia. Exactamente pasa lo mismo con tu potencial. Marcus Buckingham, el famoso escritor del libro Ahora descubre tus fortalezas, libro que recomiendo sin lugar a duda, sugiere que cada uno de nosotros tiene unas, llamémoslo, habilidades innatas, o lo llama fortalezas, para ser más exactos. Él sugiere que tenemos no más de 3 predisposiciones genéticas en donde podemos ser los mejores de la cuadra o los mejores de la habitación, the smart guys in the room. Aprender a descubrir en esos 2 o 3 o 4 elementos que tenemos predisposición genética nos va a hacer los mejores definitivamente en ese campo de conocimiento o ese campo de acción. También es importante en términos de potencial descubrir en qué eres, llamémoslo intermedio, y en qué eres mediocre. ¿Por qué? Porque en la medida que tú descubres ese set de tus habilidades, tus predisposiciones genéticas, pero adicionalmente comprendes qué te puede costar un poco más, tu potencial realmente puede llevar a su máximo nivel, ¿no? Como How to Achieve Your Peak Performance, decía Charles Garfield en sus investigaciones acerca precisamente de por qué deportistas como Michael Schumacher llegaba a tener esa capacidad en milisegundos de tomar decisiones en una carrera de Fórmula 1. Lamentablemente no fue así esquiando, pero bueno, esa es una historia de otro capítulo de Change TV. Así que mi primera gran reflexión es aprende a descubrir tu potencial. Para eso existen diferentes pruebas, diferentes formas de valorarlo, pero lo más simple es el día a día. Observa qué te facilita, en qué eres bueno por el simple hecho de observar. ¿Qué haces de una manera simple o lo haces ver simple? Eso posiblemente te ayudará a detonar dónde están tus fortalezas innatas y sobre ellas empezar a trabajar. Ahora bien, empezar a mezclar los elementos de la tabla periódica van a generar una única experiencia que eres tú o tu desempeño. No te compares, pero sí contrasta. Contrastar es muy importante porque
Es importante, es como si un deportista no tuviera la oportunidad de saber que otros deportistas han logrado mejores tiempos o mejores récords con las mismas condiciones de viento, por ejemplo, para un atleta, o como no, poder anotar el número de minutos que un equipo está concentrado en hacer pases, que es lo que hace, por ejemplo, Jürgen Klopp, que a sus 54 años, ganador de la Champions con el Liverpool, ha logrado demostrar que este equipo, Liverpool, hace la mayor cantidad de pases como el famoso Barcelona de Pep Guardiola y logra ser exitoso porque logra concentrarse en función. Tiene un equipo con altísimo potencial, ¿no? Ahora bien, ¿qué han descubierto los expertos como Marcus Buckingham u otros, independientemente del nombre o la categoría, porque cada vendedor de estos programas de High Potential le pone un nombre diferente por derechos de autor? Pero grosso modo lo que han llegado a concluir los expertos es que hay 4 características fundamentales en las personas que se consideran High Potential. Esto me parece muy importante que se lo lleven hoy de esta sesión de mentoría de Change TV, porque posiblemente terminando esta sesión, como me pasó a mí, es una posibilidad, ustedes digan, yo quiero descubrir mi potencial. Lo primero es que las personas con high potential tienen una capacidad cognitiva increíble. Saben unir los puntos y al tener esa plasticidad cerebral que te da al estar aprendiendo cotidianamente, pues la potencia es que permiten hacer inferencias constantemente. Una persona con poder cognitivo hace muchas más inferencias que una persona que no lo tiene. Eso en palabras simples, ¿qué significa? Una persona con cognitive power es una persona que tiene más posibilidades de resolver problemas diferentes, porque tiene más formas de analizar el problema. Interesante, ¿no? Decía Tom Peters, el famoso gurú de la administración, que cuando una persona no ha propuesto al menos 3 opciones de resolver un problema, no está pensando. Lo segundo es la capacidad de ejecución. Esto no es nuevo, lo han dicho Larry Bossidy, lo dijo Stephen Covey, lo han dicho muchos teóricos sobre el arte de la ejecución. La mayoría soñamos, pero son pocos los que ejecutan. La capacidad de ejecutar un plan, de llevarlo a cabo, de lograr los resultados que se proponen, no es fácil. Ejecutar, definitivamente ejecutar. Y yo creo que todos nosotros tenemos que entender que somos los resultados de lo que ejecutamos, de la disciplina que tenemos, de los hábitos que tenemos. La tercera característica definitivamente de una persona con high potential me encanta, me fascina, que se llama coachability. Coachability tiene que ver con esa capacidad que tú te dejes coachar. Es decir, si tú eres un high potential, eres un aprendiz innato, eres una persona que en las diferentes reuniones con personas diferentes, todo el tiempo te estás dejando coachar. Por ejemplo, cuando una persona te critica, un high potential ve en la crítica una forma distinta de pensamiento y por ende le interesará aprender. Una persona con low potential, cuando le critican, se pone en una posición de víctima y simplemente no evoluciona. Me gusta mucho porque tengo precisamente uno de mis clientes hoy en día, María Paula López, que trabaja en Claro y con la que hacemos un excelente equipo. Me ha enseñado mucho eso, me ha enseñado mucho lo importante de tener coachability, de dejarme aprender, o más bien, mantener mi ritmo de aprendiz, aprender a escuchar, entender que no siempre tengo la razón, que tengo otras formas, otras personas a mi alrededor que pueden tener tan o mejores ideas que yo. Así que definitivamente gracias María Paula, me has ayudado mucho en mi capacidad de coachability. Y la cuarta, que es donde quiero enfocar la energía, definitivamente es Learning Agility. La velocidad y agilidad para aprender es fundamental en un high potential. Es como cuando se dice en el argot popular, no sé, pero aprendo rápido. Definitivamente un high potential tiene eso. Y yo, ¿qué les puedo decir sobre esto? Y es que cada vez más las compañías han entendido no contratar por hoja de vida, sino por capacidad de aprendizaje. Una persona que nunca, por ejemplo, ha programado Python, pero entiende matemáticas y es capaz de hacer inferencias y lo hace con ritmo, con cadencia, ¿no? Será una persona con mucho mayor high potential que posiblemente un programador de 20 años de experiencia. Entonces, ¿qué plantean las propuestas? ¿Qué plantean las teorías? Y es que para desarrollar realmente, digamos, lo que sería un potencial futuro, hay que combinar, por un lado, la materia prima, ¿no? Como les he comentado, es importante conocer tus capacidades innatas. El libro de Marcus Buckingham, por ejemplo, al finalizar el libro,
te tiene una clave y un acceso a una página para que te hagas un test de potenciales. Sin embargo, existen otros. Yo tengo la oportunidad de conocer varios amigos que ofrecen soluciones o pruebas para medir un poco pues, las capacidades innatas. Me parece interesantísimo, por ejemplo, el mundo de la neurociencia, que también nos está invitando a conocer. Por ejemplo, David Rock del Neuro Leadership Institute ofrece ese tipo de pruebas que te permite también entender, por ejemplo, tu cociente intelectual, tu cociente emocional, tu cociente social, tu capacidad de resiliencia. Sigue aprendiendo de esto, porque entre más sepas de tus materias primas, más vas a poder desarrollar potencial. Lo segundo es definitivamente construir experiencias. Es muy importante que ustedes comprendan lo siguiente. Cada situación cotidiana, cada reunión, cada cliente insatisfecho, cada pérdida de negocios, cada hardship, como dicen los americanos, es una excelente oportunidad para desarrollar el potencial. Miren, cuando tú estás en una zona segura, muchas veces estás en una zona de confort. Cuando tú sales de esa zona de confort, tienes dos posibilidades. Entrar a la zona de miedo, ¿cierto? Que es una zona que tú de pronto no conoces, donde te sientes vulnerable, donde posiblemente la gente te critica, ¿de acuerdo? Pero cuando logras pasar tu zona de miedo, entras a la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es una zona en donde, al contrario, una crítica la vas a percibir positiva porque te va a permitir dominar otras formas de pensamiento. Cuando tú entras a la zona de aprendizaje, tú sin darte cuenta ensanchas tu zona de confort. Interesante concepto, ¿no creen? Yo personalmente, si esto me lo han explicado hace muchos años, seguramente no hubiera padecido ni me hubiera victimizado de tantas situaciones complejas, como por ejemplo una quiebra económica de mi familia o una muerte de un ser querido. Todos esos son momentos que me están enseñando y en la medida que yo me expongo a este tipo de situaciones o experiencias, tengo un poquito más de probabilidad de generar potencial. Adicionalmente, el Learning Agility, que ya se los dije, tiene que ver con esa voluntad y esas ganas, pero también ese hábito de seguir aprendiendo. LinkedIn, 725 millones de hojas de vida, sugiere que debes estar estudiando entre 6 a 8 horas semanales. Te dejo esa reflexión. Vamos a este punto clave, la cereza del pastel de esta sesión de mentoría de Change TV, y es realmente entender si el potencial es innato, como dicen, nurture versus nature, ¿no? Los americanos, como naturaleza, como que nací ya predestinado a ser potencial o salí predestinado a hacer caso. Y me encontré con un experto, diría yo, un gurú de las investigaciones sobre potencial, que durante más de 35 años investigó gemelos idénticos que fueron retirados durante más de 20 o 30 años, convivieron con personas diferentes en ambientes diferentes y luego se volvieron a encontrar. Esta investigación de la Universidad de Minnesota y de Tom Bouchard, que Nancy Segal plantea muy bien en su famoso libro Nacieron juntos, se crearon aparte, dio una respuesta fascinante a este capítulo de Change TV. Es que precisamente posterior a más de 35 años y más de 478 parejas de gemelos idénticos que fueron o han tenido esta condición de criarse por aparte, se llegó a una conclusión maravillosa. Y es que definitivamente sí hay una predisposición. O sea, tenemos que aceptar que los seres humanos somos un conjunto, un ADN que tiene unas predisposiciones. Algunos tienen predisposición para aprender idiomas, otros tienen predisposición para entender las matemáticas, otros tienen predisposición para ver Rosa de Guadalupe en Netflix 20 veces y no morir en el intento. Pero la predisposición genética, y esto quiero que hoy se lo lleven, no demuestra más del 49% del potencial de una persona. Y esto me gusta que se lo lleven hoy, porque entonces esta famosa historia entre nurture versus nature la gana definitivamente el ambiente. En una relación 49-51, el autor de esta famosa investigación sugiere que es el 51% asociado al ambiente del individuo el que termina concluyendo su capacidad o su potencia. En ese sentido, los quiero llevar entonces a una reflexión bien interesante el día de hoy. Los genes te dan la predisposición, pero el ambiente lo altera. En un próximo capítulo espero poder traer algún invitado para hablar de epigenética. Y si no, me voy a lanzar al agua contándoles mis investigaciones alrededor de estos temas.
La epigenética, como su nombre lo indica, es estudiar más allá de la genética, ¿no? Y cuando hablamos de epigenética nos referimos a cómo el ambiente altera la predisposición de tus genes. Fascinante tema que les recomiendo que se investiguen. Hay muchos libros sobre epigenética hoy en día, pero definitivamente, si ustedes pueden empezar al menos con una investigación, investiguen sobre los temas de neuroagilidad o neuroliderazgo o epigenética. Quiero entonces, continuando acá con la sesión, llevarlos a un ejemplo de predisposición genética. Hay muchas investigaciones que plantean precisamente que cada uno de nosotros nacemos con una predisposición a lo que llaman los americanos o el idioma inglés anglosajón el self-control, el autocontrol. Cada uno de nosotros tiene una predisposición al autocontrol diferente. Hay personas que son supremamente autocontroladas y hay personas que no tienen esa capacidad desarrollada o predispuesta. En la famosa investigación de la teoría del marshmallow, que la han replicado una y otra vez, coincide en que un niño que tiene una predisposición al autocontrol es capaz de parar o frenar, llamémoslo así, una situación en la cual va a tener un beneficio. O sea, ¿de acuerdo? Es decir, una persona que es capaz de ralentizar, ¿no?, una victoria o el beneficio de una victoria o la sensación que da el estímulo, es capaz de ralentizarlo, tiene más potencial. Interesante, ¿no creen ustedes? Porque además de esto quiero aclarar algo. Y por favor tomen nota. El autocontrol se puede desarrollar, se puede aprender. Esto es importante porque si no estaríamos destinados a nuestros genes. Pero es interesante entender que una persona que empieza a estudiar, por ejemplo, mindfulness, empieza a mejorar ostensiblemente su necesidad de estímulo inmediato. Yo no sabía estas cosas, porque al no ser experto en esto, pues simplemente iba a lo que me llevaba al mundo. Hoy soy un convencido que estudiar sobre, por ejemplo, autocontrol ayuda enormemente a no tener que vivir la vida como víctima o no tener que estar comiendo a las 10 de la noche harinas porque simplemente mi estómago me lo está pidiendo. Quiero entonces invitarlos a unas últimas reflexiones de esta sesión de Change TV, y es que definitivamente cuando una persona tiene la materia prima, pero además tiene la oportunidad y el ambiente, su potencial se va a llevar a máximos históricos, ¿sí? Y entonces la siguiente pregunta que me hice fue precisamente qué significa una gran oportunidad y qué significa precisamente tener un ambiente correcto. Si el 51% de mi talento lo explica mi ambiente, ¿qué significará eso? Voy a explicarles entonces 5 características claves que debe tener tu ambiente para lograr que tu potencial sea el mejor de todos. Lo primero que quiero que sepan es que, y definitivamente para mí ha sido maravilloso investigar, de hecho quiero confesarles que hacer Change TV ha sido lo mejor que me ha pasado en términos de aprendizaje, porque el hecho de yo tener que estudiar para venir a contarles me hace mejor persona, empezando a mí mismo y obvio a mi familia. ¿Y por qué? Miren esto tan interesante. Para que tu potencial llegue a máximos históricos, hay 5 grandes indicadores, ¿no? Acá se los dejo para que los investiguen en internet. El primero es por el que quería hablar o arrancar, es la calidad de vida en el hogar. Yo lo intuía y después de que tú has leído tanta literatura llegas a concluir que tener un hogar sano, tener una relación de pareja sana, tener una relación con tus hijos sana, con tus suegros, con tu familia, definitivamente paga. Y es que cuando tú tienes una calidad de vida en la casa, en el hogar, donde hay realmente urbanidad, donde realmente se respeta, hay valores, principios, donde hay cariño, donde hay momentos de dolor, pero también momentos de alegría, donde no hay chisme, donde se evita al máximo hablar mal del ausente, eso va a mejorar tu potencial. Por muchas razones, porque a mayor calidad en el hogar, menos estrés. A mayor calidad en el hogar, menos cuestionamiento. A mayor calidad en el hogar, mayor propensión a ser mejor persona. Te quiero hacer esa pregunta hoy en Change TV. ¿Cómo es tu calidad de vida en el hogar? ¿Sabías que existían assessment para poder evaluar la calidad de vida en el hogar? Búscalos en internet, te sorprenderás. Número 2. Vamos a trabajar lo que se llama el estatus socioeconómico. No hay nada que hacer. El estatus socioeconómico tiene que ver con la calidad de vida.
acceso a agua potable o a servicios públicos, la posibilidad que te da el hecho de tener accesibilidad, es en definitiva una característica sine qua non para desarrollar tu máximo potencial. Posiblemente, si tú estás en condiciones precarias, eventualmente 1 de cada 100 niños será talentoso. Y esto es interesante escucharlo y entenderlo, y es que estatus socioeconómico no significa estar en estrato 7, comprar Salvatore Ferragamo e ir a París de viaje. No. Estatus socioeconómico significa tener condiciones de accesibilidad a calidad de vida. Obviamente, en la medida que tú puedas mejorar la zona donde vives, donde puedas mejorar las condiciones socioambientales donde tú estás, eso te dará mejoras en tu potencial. Número 3, la calidad de vida del vecindario o del barrio, como decimos en Colombia, o la colonia, como dicen en Guatemala. Es importante hablar de la calidad de vida del vecindario. Yo también, como digo, lo intuía, pero hoy soy un convencido que tú eres lo que tus vecinos también reflejan. Porque si tú tienes vecinos que son gente culta, que son gente respetuosa, que definitivamente hay convivencia, hay un poquito más de probabilidad que tu potencial se dispare. ¿Por qué? Porque un vecindario donde la gente valora que a ti te vaya bien, pues evidentemente florecerá. Pero si tú vives en un vecindario donde hay drogas, donde las personas todo el tiempo están buscando subsidiarse, donde las personas no cuidan las zonas comunes, tenlo por seguro que tu potencial va a caer. Número 4, calidad del sistema educativo. Y yo quiero acá invitarlos a ustedes a que se lleven una reflexión. El sistema educativo no se circunscribe a tomar una clase en una universidad. El sistema educativo tiene que ver con los hábitos que tú tienes día tras día, semana tras semana, para aprender y ser mejor persona. De hecho, hoy hablamos de Lifelong University, ¿no? De aprendizaje para toda la vida, de Lifelong Learning. Yo creo que esta es una gran invitación para que todos ustedes hagan un chequeo terminado Change TV de cuántas horas están invirtiendo a la semana en aprender. Yo soy un convencido que hoy en día hay que invertir entre 7 a 10 horas a la semana en aprendizaje. Conociendo gente nueva, escuchando un podcast, leyendo un libro, dejando de ver tantas pendejadas que muchas veces vemos en televisión o en YouTube, y más bien estudiar cosas maravillosas en televisión y en YouTube, ¿no? ¿Qué día puse que Netflix, estaba viendo mucho Netflix? Y un amigo mío me respondió y me dijo, no, pero si en Netflix pasan cosas maravillosas. Sí, de vez en cuando sale una serie como La Chica de Oslo que te explica toda esta condición, toda esta situación de Oriente Medio. Pero pues cada uno entienda el sistema, la calidad del sistema educativo como cree que debe entenderlo. Y quiero cerrar esta sesión de Change TV hablando del quinto componente clave para desarrollar tu máximo potencial, y es lo que llaman en el idioma inglés hoy en día diva. Y diva es básicamente la posibilidad que te estés sometiendo a situaciones diversas, intensas, variadas y adversas. Yo la verdad es que eso que dicen que la sangre, ¿cómo es que es? Que el aprendizaje con sangre entra, algo así. Miren, soy convencido que los momentos más difíciles de la vida forjan carácter. Ahora, no es que hay que sufrir todos los días para aprender, no estoy diciendo eso, pero sí soy convencido, como lo plantean los estudios, que tener adversidad no es algo que tú vayas a poder evitar. La muerte de un ser querido, la ruina o afectación en un portafolio de inversiones, la caída de la bolsa de valores, la llegada de un empleado a tu compañía o colaborador que sepa más que tú, a una situación en donde un jefe no está de acuerdo con que tú crezcas profesional. Todo eso puede pasar. ¿Y qué? No vas a poder controlar todo. ¿Qué? ¿Vas a vivir sufriendo la vida por todo lo que no puedes cambiar? Yo creo que la adversidad es una excelente oportunidad de entender que la vida es así. Yo le digo a mi hija Martina y a los profesores de mi hija, cuestiónenla con cariño, pero cuestiónenla. Porque si nace esta niña, ¿no? Que llaman los americanos only child, y nace supremamente cuidada, ¿no? Entonces, no, pobrecita, ya no le pueden decir nada porque es de la era de cristal, donde todo es tóxico, ¿no? No, a mí no me gusta ese estilo. Personalmente no estoy de acuerdo. Y creo, como lo plantean las investigaciones, definitivamente
hay que ayudarle a las personas a que aprendan que la adversidad es parte de la vida y que hay mucho por aprender y que curiosamente te pueden llevar a tu máximo potencial, como plantea la investigación. De hecho, me parece interesante que ustedes sepan que la vida es una carrera de potencial. Los expertos dicen, mire, cuando usted tiene hijos, los primeros 22 años de vida de una personita deberían ser tan variados, deberían permitir tener tanto diversidad, ambigüedad, adversidad, todo esto, para que esa persona forje. No que llegue a los 22 años, cuidadita ahí, no, en un colegio en donde no le pasa nada, todo es... Y sale al mundo real y no saben cómo reaccionar, no saben cómo responder. Definitivamente, sí estoy convencido que la edad, el pre-kinder, la edad, esa pequeña población es fundamental, como lo dice el Foro Económico Mundial. Pero esos 22 años no vuelven. Ahora bien, ¿qué hacer después de los 22 años? Hay que empezar a trabajar en tu talento, en tu talento y en tu talante, como dice una empresa de un amigo mío. Definitivamente es importante trabajar en el tema de contribución individual. Me encanta, por ejemplo, el modelo de medición de desempeño de Microsoft, empresa con la que estoy trabajando actualmente, porque ellos han comprendido lo importante que una persona realmente pueda responder cómo está aportando individualmente a la empresa, al equipo, a la sociedad, a los productos, ¿cierto? Sin embargo, no nos podemos quedar en la contribución individual. Nosotros también tenemos la necesidad de desarrollar la capacidad de, por ejemplo, poder ser mejores gerentes, mejores managers, ser directores de nuestra propia startup o directores de nuestro propio negocio. Cuando tú tienes contribución individual, tú haces que las cosas pasen. Pero cuando estás en gerencia media, tú lo que tienes es que conectar con otros para que otros también hagan lo que tienen que hacer. Ahora, tu carrera, ¿no? En tu carrera profesional, el potencial también va a llegar cuando seas líder de muchos equipos, ¿no? En estos días hablaba con un director de calidad de ingeniería de nuestros clientes. Esta persona me decía, Ciro, yo he sido muy bueno dirigiendo el equipo de ingeniería de la empresa, pero ahora me pusieron a dirigir un tren con esto de las metodologías ágiles. Son 12 células y yo no tengo esa fuerza. Me falta potencial para ese nivel, ¿no? Muy buena reflexión. Así que cada uno de los que me está escuchando deben estar en un momento profesional diferente. Y cada uno de ustedes debe comprender algo maravilloso. El potencial es entendido como un set de conocimiento, habilidades y predisposiciones genéticas que pueden ayudar a predecir a una persona o cómo una persona puede responder a una situación particular. Es decir, que yo podría tener un alto potencial para ser contribuidor individual, pero de pronto no tengo tanto potencial para ser líder en un contexto específico. Por eso me parece importante que cada uno de ustedes comprenda que el potencial arranca en la niñez, pero definitivamente va creciendo a lo largo de la vida. Una persona, independientemente de la edad, puede potenciar su potencial. La respuesta es sí. Y así que les entrego esta fórmula que muchos de ustedes ya conocían, pero algunos de ustedes no sabían esta última parte, y es el famoso modelo 70-20-10. Y es que definitivamente este modelo holandés sugiere algo fascinante, y es que para desarrollar tu capacidad o tu potencia, en definitiva, el 70% de tu potencia se va a desarrollar viviendo la vida, el día a día, en el puesto de trabajo, ¿de acuerdo? El 20%, como plantean los expertos de este framework, es a través de tus jefes, de tus mentores, de tus coaches. Yo personalmente, como les conté, empecé Change TV como resultado de proponerme tener una sesión de mentoría semanal, y sí que la he logrado. Definitivamente, el otro 10 tiene que ver con tomar cursos, escuchar podcasts, leerse un libro, ver presentaciones en TED. Solo el 10% de tu gran potencial lo vas a lograr a través de estas corrientes o estas herramientas. Pero es la mezcla la que hace el high potential, la que hace toda tu potencia. Sin embargo, te voy a agregar en esta fórmula 70-20-10 un elemento que me pareció maravilloso y que descubrí en una de las firmas más reputadas de medición de potencial en Estados Unidos, llamada Teamtelligent. Ellos plantean algo que me pareció diferente y por eso lo quise traer hoy acá a Change TV. Y es que además del 70-20-10, ellos plantean el famoso 25.
¿Y qué significa eso? Que el 25% de tu semana, que puede ser perfectamente 2 días, si lo vemos así, lunes y martes o lunes, date la oportunidad de tener situaciones difíciles. Yo la verdad es que nunca lo había pensado, o no lo había pensado con tanto ahínco de decir, oye, me quiero situaciones difíciles. Porque tal vez el sentido común lo que me decía era evita las situaciones difíciles, ¿no? Porque es que una situación difícil te invita a cuestionarte, a cuestionar, a tener conversaciones duras. Pues miren lo que plantea Tim Tallien. Una persona que se somete a situaciones difíciles tiene más probabilidad de desarrollar el potencial que las que no. Así que evita la sobreprotección, evita que el miedo a que te expongas te gane sobre la vulnerabilidad que significa precisamente aprender de esos momentos. Yo te invito a que en este capítulo de Change TV te conectes contigo mismo. Y por eso quiero que el bonus track, como lo plantean varios teóricos de High Potential, sea el aquí y el ahora, el mindfulness. ¿No? Empezar a practicar mindfulness, ha descubierto los neurólogos, ayuda a desarrollar tu potencial porque enfocas la energía del cerebro. Un libro muy bueno de mindfulness en el trabajo es precisamente Your Brain at Work de David Rock. Tu cerebro en el trabajo, así se traduce, es un muy buen libro. De hecho, voy a hacer un capítulo de Change TV hablando de este libro que a mí personalmente me ha ayudado mucho a enfocar la energía y precisamente, ojalá, a desarrollar mi talento. Así que quiero cerrar con una reflexión inicial. ¿Y si no soy un potencial? ¿Y si no soy un high potential? Creo que la pregunta ya se cae por sí misma. Claro que eres un high potential. No necesariamente para todos los contextos, pero claro que tú puedes desarrollar tu potencial. Que hay una fórmula, sí la hay, 70, 20, 10, 25. Que hay 5 componentes sobre los que tienes que trabajar. Así que no digas que no te avisaron. Trabaja en ti, crea el ambiente, promueve el ambiente y seguro que vas a lograr tener cosas maravillosas, vas a lograr resultados maravillosos en lo que te queda de tu vida personal y profesional. Para mí, Ciro Pérez, ha sido un placer nuevamente estar acá en Change TV. Espero que este capítulo sobre los High Potential te haya movido el piso tanto como a mí. Si te gustó, dale un like para que este algoritmo de YouTube se acuerde de nosotros. Chao, chao.